tiene nuestro Congreso. Y hablando del Congreso, estamos con un ex congresista, Santiago Gastañaduy, que nos acompaña esta noche en el programa. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por haber venido. De hecho, la situación está complicada tanto para Ollanta como para Nadine, y son pocos los amigos que quedan y que salen a las cámaras a defenderlo. Tú eres uno de ellos. Yo creo que uno, cuando milita en un partido, uno se identifica con las ideas, se identifica con los líderes, y creo que lo que corresponde es defenderlos en su momento, ¿no? Porque si ellos te dan la oportunidad, creo que la consecuencia lógica es defenderlos, porque es como un matrimonio, ¿no? En las buenas y las malas, en la enfermedad y en la dicha, ¿Tú ¿no? estás casado con los Humala? No, pero tío, en términos políticos, ¿no? En términos Es un políticos. matrimonio político. Un matrimonio político, como Ajá. debe entenderse, ¿no? Porque se ve muy mal, Beto, cuando estás en un partido hoy día, mañana pasas a otro, y así sucesivamente. Y ese es uno de los O se problemas. acaba el régimen y pasas a la oposición, o dices, yo no sabía, fui un tonto, ¿no? Claro. Yo no me enteré nunca de que esto pasaba. ¿Tú sí te enteraste? No, porque yo nunca he visto nada. Yo nunca he visto nada irregular. Y yo creo que soy consecuente con mis ideas. Es como en el fútbol, ¿no? Tú sabes, cuando eres hincha de un equipo de fútbol, mantienes, digamos, la camiseta, no te la cambias, ¿no? Bueno, no, Aun que hay una buena oferta, ¿no? No, es eso de repente, digamos, con el jugador, ¿no? Ajá. Pero el hincha no, ¿no? El hincha nunca, El hincha hasta la muerte. nunca, ¿no? Por ejemplo, mi mamá siempre me decía... Entonces tú eres hincha de Ollanta y Nadine. De las ideas, ¿no? No somos personalistas, creemos en las ideas, creemos en las propuestas, creemos que no hemos hecho un mal gobierno, creemos que hemos hecho un buen gobierno. Ahora, siempre puede mejorarse, ¿no? Y creo que cuando el pueblo peruano nos dé una segunda oportunidad, creo que haremos las cosas mucho mejor. Antes de hablar que las hicimos, puntualmente del caso de Ollanta y Nadine, yo quería preguntarte cuál es tu visión, tu opinión personal sobre la tragedia que está viviendo en este momento el pueblo venezolano, que a la dictadura obvia que sufre ha sumado violencia, muerte, caos, hambre, escasez, las 7 plagas. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo voy a ser consecuente de lo que siempre he pensado, ¿no? Una visión americanista, ¿no? Que no es reciente, ¿no? Si uno revisa la historia del Perú en los últimos 60, 80 años, siempre le hemos mantenido, ¿no? Yo creo que los problemas internos de cada país tienen que resolver ellos mismos, ¿no? Lo que debe ser Perú ¿Lo que está es pasando un en Venezuela facilitador, es un ¿no? problema interno? Por supuesto. Lo que debe ser... Una masacre de civiles, lo que estamos viendo en las noticias, ¿te parece que es un problema de ellos, que a nosotros no nos debe preocupar? Yo creo que en todo caso debemos ser facilitadores. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, con Cuba, ¿no? Con Cuba, por mantener justamente esa exclusión, ese arrinconamiento contra los hermanos Castro, ¿qué cosa ocasionó? Que todavía se siga viviendo una dictadura, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú atrincheras, cuando tú arrinconas un régimen, lo único que haces es fortalecer el régimen. Yo creo que acá lo que debe buscarse es, desde el punto de vista latinoamericano, buscar espacios, porque los hay, espacios regionales como UNASUR, como la OEA, y que a través de esos espacios se llegue a una solución, porque creemos que aquí deben sentarse la oposición y el gobierno. ¿Conoces, Santiago, a Nicolás Maduro en persona? No, la única vez que lo vi fue en la asunción de mando del presidente Ollanta Humala en el 2011, la única vez, perdón, en el 2011, ¿no? Es la única vez que yo lo he visto, ¿no? ¿Cuánto nos puedes contar sobre las presuntas entregas de dinero de Venezuela a la campaña del Partido Nacionalista, tanto en el 2006 como en el 2011? Primero, para decirte que nunca hubieron esas entregas, ¿no? O sea, el presidente de la República dice lo contrario. Bueno. Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista que le hicimos en otro canal, nos contó que él había sido testigo de las entregas de valijas diplomáticas de dinero para la campaña. Y como no podemos poner las imágenes porque son de otro canal, vamos a escuchar esta entrevista que le hiciéramos en el año 2015, cuando PPK todavía era un candidato a la presidencia. Adelante. También siendo primer ministro Alejandro Toledo, viste, y esto lo has declarado en varios medios, las famosas valijas diplomáticas en las que Humala recibía dinero de Venezuela en el 2006. Esto dijiste en el año 2011 Sí. al diario El Nuevo Herald. ¿Te reafirmas en eso? ¿Tienes idea de cuánto dinero llegó de Venezuela en lo que viste, en las valijas que Bueno, lo que sabíamos a través del servicio de inteligencia de esa época, de la policía,
era que la señora Birly Torres, que era agregada en la Embajada de Venezuela aquí, traía maletines que obviamente eran de dinero y se podía, a través de una fotografía en la aduana, estimar si fueran billetes de $100 cuánto era. Pero eso es pura especulación, porque tratándose de una diplomática no podíamos abrir la maleta. Y además no era ilegal que Chávez le dé plata a alguien aquí, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que sí hubo transferencias hechas de esa manera. Midiendo el número de maletas que entraron, deberían ser sumas muy grandes de dinero, sin duda varios millones de dólares que venían con mucha regularidad, señaló Kuczynski en una entrevista con el Nuevo Herald. Varios millones de dólares. Puede ser, puede ser. Y esto nunca se investigó, nunca fuiste citado a ninguna comisión, No. quedó en el aire, ¿verdad? Quedó en el aire porque, digamos, se terminó el gobierno, Humala perdió esa elección a Alan García. Alan García hubiera podido investigar eso si hubiera querido, ¿no? Ese reportero tan confianzudo que tutea al presidente de la República, qué barbaridad. Bueno, era el 2015, todavía no era presidente, pero lo que nos cuenta es sumamente revelador. ¿Qué te gustaría comentar, Santiago? Bueno, te comento, Beto, que el mismo Pedro Pablo Kuczynski, ante el fiscal Juárez Atoche, y ahí están las actas, ¿Cambió su versión? Yo te puedo alcanzar, cuando se le pregunta, justamente la pregunta que tú le formulas, si él vio maletas, él dijo que no. Y es más, hay un informe del sistema de inteligencia de la policía, alcanzado también al fiscal Juárez Atoche, que ellos nunca reportaron ningún movimiento extraño de maleta con dinero. Bueno, pero Yo esa es la voz de PPK, no es un imitador, no es Fernando Armas. Yo tampoco quiero decir de que PPK sea un mitómano, ¿no? Es el presidente, No lo quieres decir, ni yo tampoco lo quiero decir. ¿no? A mí me parece que está brindando suficientes detalles porque habla de la señora Birly Torres, que era delegada de la embajada venezolana en el Perú, de valijas diplomáticas que llegaban, que la información venía del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional. Suena todo bastante creíble y lo cuenta quién era el primer ministro Alejandro Toledo. Pero como te digo, ante el fiscal PPK dice otra cosa, parece que hay un doble rasero. O sea, ¿Por qué sería, ante los medios dice una cosa... ¿Por qué cambiaría su versión, crees tú? ¿Por qué? Porque si tú mientes al fiscal siendo testigo, eso tiene repercusiones penales. O Te sea, puedes ir a la me cárcel. podía mentir a mí, pero no podía mentir a fiscales, lo Por que estás supuesto, diciendo. claro que sí. Es que, ¿sabes lo que pasa, Beto? Estamos hablando últimamente de la mentira con una alegría, porque ayer Wilfredo Pedraza me dijo, Nadine Heredia mintió por estrategia. Todo bien, y ahora me dices que el presidente me miente a mí, pero al fiscal no le miente. ¿Sabes lo que pasa, Beto? Es muy relativo todo, ¿no? Sí, mira, ¿sabes lo que pasa, Beto? Que uno de repente ante cámaras o de repente ante los flashes, porque a algunos nos gustan los flashes, nos gusta atraer la atención. Sí, claro, pero eso nos vamos de boca. Eso no debería ser que uno mienta, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero cuando estamos en el fiscal, creo que estamos ya en horario de mayores, parece que van con su pamper, ¿no? Porque ahí sí dicen la verdad. Entonces yo creo que aquí... Esta alusión al pamper me parece un poco discriminatoria. ¿Estás aludiendo a la edad del presidente de la República? No, tampoco te estoy diciendo eso, Beto. Simplemente lo que te estoy diciendo... Porque, a ver, pañales usan los bebés y los ancianos. No, simplemente te estoy diciendo que ante el fiscal Juárez Atoche yo te puedo alcanzar copia de la declaración de PPK. Estás insinuando que PPK fue con un pañal a donde el fiscal. Pero dijo la verdad. Habría que preguntarle, por ejemplo... bien vivo eres tú. O sea, la verdad se la dijo a él porque te conviene. A mí me mintió. No sé. Yo creo lo contrario, mira tú. Yo creo que a mí me dijo la verdad. ¿Y al fiscal le mintió? Yo no creo. Yo no creo. Porque tú eres amigo de Nadine, pues no me puedes decir lo contrario. No, porque en todo caso yo te podría alcanzar, digamos, la declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski ante el fiscal, donde justamente le dice que no, que él nunca vio nada, que simplemente eran especulaciones, eran rumores. Entonces, ¿qué era esto? ¿Una declaración efectista de campaña? No sé cómo llamarlo. En todo caso, el presidente tendrá que aclararlo ante la opinión pública, porque tiene dos versiones, ¿no? Porque tú sabes que la verdad es una sola. Entonces, cuando la verdad tú mientes... es mi letra. Mira, esos son temas, Beto, que en todo caso lo podemos conversar y podemos tomarnos un día, 2 días, pero si que ya, queda en el mundo de la especulación y el mundo de la política. Si ya el propio abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, nos dijo ayer que Nadine mintió cuando intentó negar la propiedad de sus agendas, ¿por qué no podríamos pensar que en otros momentos del proceso también mintió por estrategia?
No, porque aquí estamos en una investigación fiscal, Beto. Y una investigación fiscal importa lo que se actúe ante el fiscal. Y ahí lo que te puedo decir es que nuestro cuestionamiento es que esas agendas fueron robadas y no podemos legitimar aceptando las agendas un robo. Porque mañana más tarde nos pueden chuponear, porque es un delito de chuponeo, y esas conversaciones obtenidas de un chuponeo las pueden presentar a un fiscal o un juez. O, por ejemplo, obtener una declaración con violencia y pueden presentarla también a un fiscal o un juez. Entonces, yo creo, Beto, que acá ya no estamos en el mundo de las especulaciones de la política, de lo mediático, sino estamos en otro ámbito, estamos en otro espacio, que es el espacio del Ministerio Público y del Poder Judicial, donde sí las pruebas, para que sean categóricas y contundentes, tienen que seguir todo un protocolo. Entonces, nuestro cuestionamiento es que, como estas pruebas, las agendas, fueron robadas, no pueden ser tomadas en cuenta. Te diré lo mismo que le dije ayer a Wilfredo Pedraza. ¿Por qué cuando los Vladivideos son robados sí valen y cuando las agendas son robadas no valen? Te cuento. ¿Eso no es un doble rasero? No, porque son dos cosas distintas. Porque las agendas es un documento privado. Las agendas registran tu vida diaria. Tú compras en el supermercado. Bueno, lo que estás diciendo... Tu cumpleaños de tus amigos, de tus familiares. Lo que estás diciendo está validando el contenido de las agendas. No. Las agendas de Nadine son privadas, registran su conducta o sus planes diarios o sus operaciones diarias. Entonces, cuando coincide lo que dicen las agendas con las entregas de dinero que se han reportado en investigaciones, ¿por qué no darle credibilidad? ¿Por qué? Porque, como te digo, son documentos privados. Lo que debería el fiscal, claro, un fiscal, digamos, con 5 dedos de frente, que lamentablemente no lo tenemos en el caso que nos atañe, es usar... El fiscal que está viendo el caso no tiene 5 dedos de frente. Mira, ¿Cuántos dedos de frente tiene? Yo creo que no tiene ni uno, porque un fiscal, digamos... ¿Por qué no lo mencionamos con nombre y apellido? No, pues Beto, ya después lo podemos mencionar. Porque cuando tú tienes una prueba que ha sido hurtada, tú no puedes utilizarla para sustentar una imputación. Lo que sí puedes utilizarla es como un insumo para una investigación posterior. Eso es lo que debe hacer el fiscal. Es decir, tomar ese insumo para investigar, pero él quiere utilizarlas justamente para formular cargos. Y eso no lo puede hacer. ¿Por qué, Beto? ¿Por qué nosotros cuestionamos? Porque es una cuestión de principio. Y no solo se aplica en el Perú, por si acaso, Beto. Esa es una práctica internacional. Porque si no, estaríamos legitimando el robo, el chuponeo, la violencia. Imagínate que tú, por desgracia, caes ante los policías, eres torturado, se te obtiene una declaración y dice, acá el señor Beto reconoció estas imputaciones. ¿Crees tú que sería válida esa imputación? Yo creo que no, ¿no? O, por ejemplo, que entren a tu casa y te roben algunos documentos privados. ¿Serían válidas esas imputaciones? Yo creo que no. O que te chuponeen. Ahora, ¿por qué el caso de los Vladivideos es distinto? Porque los Vladivideos, como bien te acordarás, Beto, eran documentos públicos, realizados con fondos públicos, encontrados en una dependencia pública. Entonces son dos cosas distintas, un documento privado frente a un documento público, ¿no? Santiago, tú has dicho en una entrevista reciente que todo esto que llamas un cargamontón contra la señora Nadine Heredia está despertando a una candidata para el 2021. En algún momento lo dije, pero también... ¿Ya cambiaste de opinión? Lo que pasa es cuando uno conoce a las personas, en realidad el candidato natural nuestro es el presidente Ollanta. Por eso el San Benito que nos colgó el presidente García de la famosa reelección conyugal, no, porque cuando tú conversas con la señora Nadine, en estos 5 años de gobierno simplemente quería apoyar a su esposo en los temas de los programas sociales. Lo que pasa es que estuvimos acostumbrados a una primera dama, digamos, de adorno, a una primera dama, digamos, claro, arrinconada. Y pasamos al ¿no? presidente de adorno, ¿no? Nos fuimos al otro extremo. Yo creo que no, porque el presidente Ollanta Humala tiene una personalidad, tiene su propia personalidad fuerte, ¿no? Entonces la disimula es muy bastante difícil. bien, todavía no la logramos detectar. Yo creo que no, ¿Cuál lo que pasa es que ¿Cómo no lo describirías, conocemos, ¿no? a Ollanta? A ver, es un hombre... Es un hombre de fortalezas. De fortalezas. Es un hombre de principios. Es un hombre que cree, digamos, en ciertas convicciones, pero también, digamos, se deja asesorar, escucha mucho y después toma sus decisiones. ¿Por eso se va a quedar en el Perú? Nos estamos quedando en el Perú.
Nos estamos quedando, ¿quiénes Todos somos los que nos estamos en el Perú. quedando? A diferencia, por ejemplo, el presidente García está muy cómodamente Ahora en está en España. Madrid. Bueno, el presidente, si yo pudiera el vivir en presidente Madrid, me Toledo. iría. ¿Tú no? Pero yo creo que sí, cuando... En tu caso puede ser porque tú eres privado, tú no has estado en la administración pública. No, ni quiero estar, gracias. Pero el presidente García tiene cuestionamientos serios de su segundo gobierno y de su primer gobierno. Ya, Acuérdate pero que se valió de la hablando del prescripción, ¿no? presidente Humala. Quiero, para amenizar, poner un videíto que hace unos días preparamos, que es una parodia, por supuesto, para dar paso a nuestra siguiente invitada, porque vamos a ir añadiendo invitados a lo largo de la noche a ver si esto se pone bonito. Veamos la parodia de Pensión 65 mientras Cecilia Chacón hace su ingreso. Adelante. Queridos compatriotas, vengo a presentarles el programa Pensión 3 Millones. Un programa social que asegurará el futuro de todos los presidentes que hemos trabajado codo a codo con Odebrecht. Pensión 3 millones. Los presidentes ya no tendremos que robarle al Estado peruano. Bastará con recibir las coimas del extranjero. Así sus bolsillos quedarán intactos. Coimas con Ollanta. 3 millones hacen la diferencia. ¡Pasa la plata, pues! 3 millones hacen la diferencia, dice nuestro spot, en broma. La voz, por supuesto, no es la voz. Hay que aclarar porque a veces la gente no se da cuenta o se confunde. Este es un programa periodístico que tiene un lado burlón, irónico. Ya está con nosotros la congresista Cecilia Chacón, que acaba de incorporarse a este selecto panel. Buenas noches, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias recién por se la han saludado en invitación. pantalla. No. Que nos saludamos en el camerino. Nos vimos en el camerino. No, pero siempre, Muy tú sabes que serios, siempre ¿no? Pero en pantalla... el protocolo de cortesía Claro, siempre claro. te exige que Se saludes, prenden las ¿no? luces y todos son sonrisas. Está bien, está muy bueno. Como debe ser, ¿no? Sí, así tiene que Larga ser. vida, una sonrisa en los labios, ¿no? Así es. Bueno, acababas de decirnos que ya cambiaste de opinión, que este cargamontón, ¿no es cierto?, No es que cambié de tan opinión. desmesurado que se hace contra la pobre señora Nadine, la va a convertir en presidenta, en candidata. Ya no, ahora se ha reafirmado Santiago en que el candidato es Ollanta Nuestro Humala. candidato natural, ¿no? Porque es el líder del partido, ¿no? Entonces, un partido que está en formación, no tenemos los años que tienen otros partidos, entonces siempre necesitan liderazgo fuerte, ¿no? Porque la idea es construir partido, ¿no? Ser un partido referente, ¿no? Tener los años que tiene el Partido Aprista, Acción Popular, el PPC, ¿no? Entonces la idea es construir, digamos, partido y para eso somos un país todavía en formación y eso se ve reflejado en sus organizaciones políticas, ¿no? Vamos a ser caballerosos y darle la palabra por supuesto, a la ¿no? recién llegada. Cecilia, los 3 millones que se achacan a Ollanta Humala como la supuesta, presunta coima de Odebrecht, no tienen prueba, ¿no es verdad? No tienen recibo. Bueno, Y acá lo que se está diciendo es, bueno, dice el señor, ¿no? Dice el señor Barata, dice el señor tal o cual, pero no hay pruebas. No hay manera de saber que esta plata existió. a ver, yo creo y siempre he creído en la presunción de inocencia y el debido proceso para todos. Yo he sido víctima de ello y la verdad que no se lo deseo a nadie. Sin embargo, no solamente es el dicho de una persona, está el dicho del señor Barata, lo cual está confirmado por el señor Marcelo Odebrecht, que en otros casos ha sido más que suficiente para poner personas en la cárcel, como viceministros que fueron del Ministerio de Transportes en el gobierno del señor Alan García. Por lo tanto, acá Ahí vemos sí un se doble van en rasero. cana, ¿no? Los apristas sí van en cana. Ahí sí han habido, o sea, vamos a ver, es o para todos lo mismo o para ninguno, ¿no es cierto? Entonces, si es que lo dicho por el señor Barata o Marcelo Odebrecht, en este caso, los dos, en el caso de la señora Nadine, el señor Toledo, de haber recibido los 3 millones, no es suficiente prueba para poder inculparlos, pero sí ha sido prueba suficiente para que en otros casos estén personas en la cárcel. Punto número 1. Punto número 2. Efectivamente, yo creo que el dicho de una persona no es razón suficiente para que te encuentren culpable ni te acusen de algo. Eso sucedió lamentablemente con muchos fujimoristas, pero no porque nos lo hicieron a nosotros creemos que eso está correcto. En esa Sin época embargo, el dicho la pinchi mandaba preso a quien sea. o la pinchi carátula de pinchi la República. te mencionaba y te ibas a la cárcel. Así es, o la, sin escalas. la carátula de la República, el dicho de la pinchi, una mención, etcétera, etcétera, estaba
estabas preso por muchísimos años, sin sentencia, etcétera, etcétera. Y después te decían, lo siento, vaya usted. Pero eso ya es pasado, no le deseamos a otros las injusticias que se cometieron con nosotros. Sin embargo, no nos olvidemos que están las famosas agendas. Las famosas agendas donde efectivamente se habla de 3 millones y donde desde hace ya bastante tiempo, desde que ellos estaban en el gobierno, se suponía, se pensaba, se creía que eran aportes de parte justamente de esta empresa. Por lo tanto, se podría corroborar en estas agendas. No lo digo yo, no está inventado. La señora primero dijo que no eran suyas, luego ha dicho que sí, ahora ha tratado que se excluyan del proceso, porque es una... Yo no soy abogada, pero todos sabemos perfectamente que constituye también parte de una prueba que la puede meter en muchísimos Wilfredo problemas, Pedraza sí ¿no? es abogado y anoche nos dijo que ella lo negó como estrategia. Bueno, se llama perjurio, ¿no? Y en otros países la sola razón de haber mentido en una declaración es motivo de cárcel. Ahora, hace un momento antes que llegaras comentábamos una revelación del señor presidente de la República, ¿no? De Pedro Pablo Kuczynski, en el sentido de que la señora Birly Torres, delegada de la Embajada de Venezuela, hacía entregas de valijas diplomáticas con dinero. Me dice Santiago que luego PPK ante un fiscal tuvo que ponerse Pampers, ¿no? Más o menos estoy citando o glosando lo que Santiago nos ha dicho y cambió su versión. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que definitivamente que aquellas personas que tienen que declarar sobre temas tan sensibles, delicados y más aún cuando se refieren a un político, ya sea un candidato o un político en ejercicio, un congresista, más aún un presidente, se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y tanto en lo que se declara ante los medios como lo que se declara ante el Poder Judicial, y estas dos declaraciones deberían de ser la misma, y eso es algo que tendrá que responder él y yo no podría responder por él. Santiago, has dicho en una entrevista reciente que Nadine Heredia está lista para volver a la FAO, que la fecha de reincorporación a su envidiable trabajo va a ser fijada por el organismo internacional y por la propia primera dama. Esto colisiona con lo que el expresidente Humala ha dicho en la conferencia de prensa ayer, que por el momento no hay ningún plan de viajar. Si ella se va a reincorporar a la chamba de la FAO, tiene que irse a Ginebra. ¿Cuál de las dos versiones es la que debemos tomar como cierta? ¿La tuya o la de Ollanta? Lo que pasa es que ahí ha habido una incorrecta apreciación. Lo que yo he dicho que de acuerdo a la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional, la señora Nadine Heredia se encuentra habilitada para viajar justamente en reconocimiento de su derecho al trabajo. Ahora, también lo he dicho... La fecha de reincorporación será fijada por la ex primera dama. Claro, a renglón seguido he dicho... O sea, cuando ella quiera, cuando ella crea conveniente, conjuntamente con su empleador, determinar la fecha. Pero y la Sala Penal ahora le ha dejado viajar. Eso es lo que dice la sentencia, entonces, ¿no? Es un juez que sí tiene 5 dedos de frente porque le da la razón a Nadine. Pero mira, lo que pasa, Beto, es que aquí no hay un juez, aquí hay 3 magistrados. Con más experiencia, con 3 mayor... magistrados con 5, son 15 dedos de frente. Con más fundamentación, por eso son jueces superiores, frente a los otros que están en una escala inferior, que con mayor criterio, y analizando objetivamente la conducta procesal de la señora Nadine Heredia, porque cuando tú analizas pedido de salida o compulsas el tema de derechos fundamentales, tienes que ver cuál ha sido su conducta. Y en el caso tanto de la señora Nadine Heredia como del presidente Ollanta Humala, nos hemos sometido a todas las investigaciones, a todos los requerimientos de la justicia o el Congreso de la República han concurrido. Entonces, ante esta situación, no hay peligro de fuga. Es más, tú te acordarás que cuando el juez Concepción Carguancho le dio un plazo perentorio de días para que regrese, la señora Nadine Heredia regresó en el 6º día. Y cuando tocó suelo peruano, lo primero que hizo es ir al fiscal e ir después al juez para decirle, acá estoy presente y estoy cumpliendo pasaportes tiene el mandato, Nadine Heredia? ¿no? Que yo sepa, es uno, ¿no? Ella es peruana. Y el presidente Ollanta Humala es peruano. Y eso se ha creado otra leyenda urbana que ellos tienen nacionalidad italiana. Es más, el propio fiscal... Por el lado de la mamá, Ollanta Humala Tazzo, es un apellido italiano. Claro, es como el y cuando han sido diplomáticos, cuando Ollanta Humala ha sido agregado militar en París, no ha tenido pasaporte diplomático,
¿No tiene alguno de ellos pasaporte francés, por ejemplo? Mira, pasaporte diplomático lo tenemos los congresistas. Cecilia tiene su pasaporte diplomático. ¿Todavía está válido el tuyo? No, porque cuando vence tu mandato, ¿no? Pero lo que sí te puedo asegurar, y a la opinión pública, es que ellos son peruanos y ellos no van a obtener, digamos, otra nacionalidad que no sea la peruana. Es más, el propio fiscal, que comentábamos, del que tiene un dedo de frente, le ha preguntado a Francia, le ha preguntado a Italia. No lo mencionas al fiscal, ¿no? Si es para evitar la querella. Si es que justamente tienen otro pasaporte. Y no, nosotros tenemos uno solo, nosotros somos peruanos. Nosotros nos hemos quedado en el país a afrontar todas las investigaciones, llámese del fiscal, llámese el Poder Judicial, del Congreso de la República, porque cuando tú actúas bien, tú no tienes por qué tener miedo, Beto. Aquí estamos. Y si no quieren meter preso, que nos metan. ¿Alguna vez fuiste, no tenemos miedo, ¿no? ¿Fuiste a Venezuela como solía ir Verónica Mendoza, con Nadine Heredia? Mira, ¿en alguno de estos viajes? La única vez que yo he ido a Venezuela ha sido por tránsito, en el aeropuerto de Maiquetía. ¿No conoces Caracas? No conozco Caracas. Fue de tránsito, me acuerdo que era para Santo Domingo, que estaba con mi familia. Nunca, como te comentaba, al presidente Maduro solo lo vi en la asunción de mando del presidente Ollanta Humala el 28 de julio de 2011. Eso es transparente, eso está en mi récord migratorio. Como te digo, somos personas de clase media que estamos afrontando la justicia desde el Perú, no desde España, no de Estados Unidos como Cuando otros. Somos, no estás abarcando a la familia Humala Heredia, ¿no? ¿Por qué no? Porque claramente el nivel de vida que tiene Nadine Heredia no es de clase media, ¿Pero mi por qué querido no? Santiago. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa Porque es que los también... zapatos, las carteras, la ropa, los viajes no son de clase media. Pero es que también ahí, Beto, se ha creado otra leyenda urbana, ¿no? Porque ya ¿Cómo leyenda? de Si repente... le hemos visto en un desfile de modas a lo largo de los 5 años. No, pero... ¿No te parece envidiable el guardarropa? Ya quisiera yo ese guardarropa. Pero Imelda Marcos. No, pero tú sabes, y acá Cecilia, que no me podrá dejar engañar, las chicas, las mujeres, digamos, hay cierta preferencia por los trapos, ¿no? Por el maquillaje, por la vestimenta, Okay. ¿no? Que de repente no tenemos los varones, pero ¿no? hay trapos y trapos, pues, ¿no? Hay trapos Hay que marcas cuestan... y marcas, Hay marcas y dólares, marcas. ¿no? No, tampoco me puede decir que su vestido cuesta miles de dólares, Beto. O sea, Pero, yo creo... pero están yo creo las que... alguien que cuentas, tenga, están las cuentas de la tarjeta de crédito. realmente un ojo en moda puede reconocer Bueno, yo no. fácilmente un Carolina Herrera, que se ha puesto muchos, puede reconocer muy fácilmente zapatos Ferragamo, no porque yo los tenga, pero porque uno los ve en las revistas. Las marcas que además aparecieron en el registro de gastos en la tarjeta de crédito de la amiga. Además, Pero ¿no? el hecho... Loropiana, Pink, etcétera, etcétera. Pero ¿no? Beto, el hecho que tú tengas una corbata de marca no quiere decir que también seas tú un millonario. Yo invierto en mi imagen personal. Ah, por supuesto, ¿no? Creo Claro. que todos invertimos en La nuestra imagen diferencia es que personal, ¿no? esta corbata no me la ha comprado el Estado. Claro. ¿No? Esa es la diferencia. No, pero digamos, por ejemplo, en tu caso, que tú eres una imagen pública, tienes que cuidar tu imagen pública. Tampoco podemos pretender que la primera dama, esposa del presidente, porque de una u otra manera también personifica a la mujer peruana, esté mal vestida. Entonces yo creo que esos temas en todo caso son secundarios y creo que debemos apuntar más a los temas de fondo, ¿no? A los que le interesa más a la opinión pública, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los recursos del Estado, ¿no? Acá nosotros hemos sido, digamos, escrupulosos con la utilización del recurso del Estado. Acá no ha habido una francachela en el uso de los recursos del Estado. Creo que ha habido una austeridad en el recurso del Estado. Nadie puede acusarnos de dispendio en el recurso del Estado, como por ejemplo sucedió en el gobierno de Toledo, donde se remodeló Palacio, si no había dispendio, se traían Santiago, madera del ¿cómo África se podía y todo contratar eso, ¿no? a profesionales de sueldos tan altos como Luis Fabre, por ejemplo? Que tú has dicho que no sabes quién le pagaba, pero ha sido señalado incluso como una especie de correo, no es verdad, entre Odebrecht y el gobierno. Pero acuérdate que Beto Fabre fue contratado en la campaña. Fabre no fue contratado por el Estado peruano. Fabre ha vivido en el Perú prácticamente todo el gobierno de Humala. Que el hecho que después... Vivía en el Hotel Miraflores Park. Pero el hecho en que la después, suite, que después cuesta otras... como ¿qué? $3.000 la noche. Pero Beto, el hecho que después otras autoridades locales o regionales lo hayan contratado no quiere decir que nosotros lo hayamos contratado. Es más, cuando nosotros le hemos pagado los servicios al señor Fabre, eso se ha reportado ante la OMPE. Es decir, aquí ha habido transparencia total. Entonces, yo creo que aquí hay algunas acusaciones, creo que no son del todo
claras, y por eso tenemos que irlas aclarando, porque hay que derrumbar, digamos, algunos sanbenitos que nos han ido colgando en estos últimos años, ¿no? Yo creo que en democracia los conflictos políticos se resuelven en las urnas, pero no podemos utilizar el Poder Judicial o las comisiones del Congreso para anular a tus adversarios políticos, como bien decía, por ejemplo, Cecilia, ¿no? Bien, nosotros momento, vamos a sumar a otro invitado a este panel y, mientras tanto, tengo que dar paso a otro reportaje que hemos preparado en los sueltos. Muy bien, acaba de unirse a nuestro alegre grupo el congresista Marco Arana, quien ha sido hoy titular en las redes sociales, en las noticias. Buenas noches, Marco. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Quiero comenzar preguntándote por qué decidiste no votar por la moción que consideraba héroes a los comandos de Chavín de Huántar, a quienes el gobierno ha decidido finalmente homenajear y reconocer en su valentía y en su arrojo para salvar a los rehenes de la residencia del embajador japonés. Porque reconociendo que los comandos de Chavín de Huántar actuaron de acuerdo a ley, todos ellos actuaron para proteger la vida de rehenes, y siendo reconocidos por la ciudadanía del país como héroes legítimos, lo que se estaba haciendo era una manipulación de su reconocimiento en un momento muy importante para la vida del país. Un momento en el que el prestigio de las Fuerzas Armadas por sus intervenciones en el tema del desastre las han reconciliado con el país, y si en algunos lugares del país muchas veces se teme o hay una distancia entre los civiles y los militares, y lo sabemos además por las imágenes que se han difundido, por los actos heroicos también que han habido para recuperar víctimas del desastre climático. En los próximos meses se viene el tema, por indicación y sentencia de la Corte Interamericana, por indicaciones que hay de la Corte Suprema, sobre un tema que ha quedado pendiente, ejecución extrajudicial, por lo menos en un caso, en el rescate de la embajada. Y segundo, porque se viene el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el frontón, que conducen ¿a dónde? A las responsabilidades que tendrían Alan García y el almirante Gianpietri. Pero y entonces, ¿qué tiene que ver el frontón con los comandos Chavín de Huántar? Exactamente, eso es lo que hay que decir. ¿Por qué en este momento se opta, por ejemplo, por cargarse la ley 26841 que había sido promulgada por el presidente Fujimori? ¿Por qué en este momento que hay un reencuentro de la ciudadanía con los militares, se saca el tema de desconocer la ley sobre calificación de acciones heroicas y se busca de contrabando meter incluso a los rehenes como héroes nacionales? Uno de esos rehenes que fue víctima y con quien siento toda la solidaridad, porque además cumplió un rol importante en la develación del secuestro que hubo en la embajada de Japón, que fue el almirante Gianpietri, luego va a ser investigado por el tema de ejecuciones extrajudiciales en los próximos meses. Y entonces querían declararlo ahora héroe nacional para que en esas investigaciones que vienen se genere una presión sobre las investigaciones que se van a abrir. Bien, y Marco, por eso mismo habían tenido que retroceder incluso en esa calificación. Tuvieron de hecho que sacarlo. Entonces, vamos a comentar este asunto y la manera como has votado y como han votado el resto de congresistas, pero tengo que preguntarte también sobre este video que el Frente Amplio hizo público en las redes sociales y que incluía dentro de las imágenes el sepelio de una terrorista como Edith Lagos. Vamos a ver el video para poderlo comentar.
Esa última imagen, donde se habla de los héroes de la democracia, y se dice que en realidad héroes somos todos, ¿no? Lo cual le quita la categoría de héroe ninguna distinción ni mérito, porque si todos somos héroes, nadie es héroe. Pero el problema es que la foto corresponde a los funerales de Edith Lagos. ¿Qué pasó, Marcos? ¿Se les chispoteó? En principio, no es que todos seamos héroes. Yo creo Eso es lo que dice el texto. No, nosotros consideramos... Todos y todas los ciudadanos que se fajaron por rechazar actos de terrorismo, la dictadura y la corrupción, que son tres cosas totalmente diferentes. María Elena Moyano se fajó, estuvo comprometida en la Sin lucha contra el ninguna terrorismo. duda, tuve la suerte de conocerla, ahí estamos de acuerdo. Pero Edith Lagos... Edith Lagos, dame tu opinión sobre Edith Lagos, me interesa. Edith Lagos fue una persona que participó de una organización terrorista que nos llevó a una década de horror en el país, donde el terrorismo subversivo desató mecanismos de terrorismo de Estado que son inaceptables y deben ser rechazados. Entonces, ¿qué hace su foto en un video proselitista del Frente Amplio? Permíteme decirlo. Estamos diciéndole a los peruanos que todos somos héroes y la foto que ponemos son los funerales de una terruca. Bueno, Beto, gracias por la pregunta. Esta página web, María Elena Moyano, recordando a una heroína, está en la red, habla de María Elena Moyano, y te pido que lo puedas ver, que la foto, ¿a qué corresponde? Mira, sobre María Elena Moyano no tenemos ninguna duda y la admiración es compartida, pero la foto, es decir... Te pido que puedas leer la foto. ¿Qué dice la leyenda de la fotografía? Ah, ahora resulta que a María Elena Moyano la enterraron en Ayacucho. Así es. Entonces, yo asumo... Claro, acá hay una foto que dice multitudinario entierro de María Elena Moyano, pero la foto, si la cámara me ayuda, son los funerales de Edith Lagos en Ayacucho. Claramente, esos son los portales de la Plaza de Armas de Ayacucho, para cualquiera que haya estado por ahí. Es un error en el pie de foto. No hay ningún topo, no hay ninguna intención de hacer apología o de defender una persona que estuvo vinculada con, que fue miembro de una organización terrorista, y efectivamente eso no nos exculpa de responsabilidad, y a mí, que soy vocero, no me exculpa de la responsabilidad para poder establecer ha sido de una dónde equivocación. vino. Absolutamente, ahí está la fuente. Han visto esta página web y la vamos a recuerda a reportar. María Elena Moyano. La vamos a reportar porque todo el mundo de habla hispana tiene eso como fuente. Es un blog, de Cristian Celis, ¿no? Esperemos que sea un error y no sea pues una foto puesta de contrabando tratando de hacernos creer que este es el funeral de María Elena Moyano cuando es el funeral de una terrorista llamada Edith Lagos, senderista en Ayacucho. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con nuestros invitados. No se vayan, es Beto Saber. Último bloque del programa, nos quedan poquitos minutos para cerrar esta conversación, así que le concederé un minuto a cada uno de mis invitados. Quiero, Cecilia, comenzar contigo porque de hecho en el video del Frente Amplio se hacen una serie de acusaciones contra el fujimorismo, ¿no? Sobre donaciones que se hicieron en la época de la toma de rehenes. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, yo lo que tengo que decir con respecto, me hubiera encantado tener mucho más tiempo para hablar sobre ese tema en específico, pero lo dije cuando el congresista Paza tuvo esas lamentables declaraciones, que a mí me iba a encantar la discusión sobre esa moción en el Pleno del Parlamento, porque íbamos a saber a ciencia cierta cómo pensaban, por qué lo pensaban y quién iba a apoyar sin mezquindades, sin odios, sin rencores, ni temas ideológicos a quienes efectivamente salvaron no solamente a los rehenes de la Embajada de Japón, sino salvaron a todo un pueblo de la desesperación y de la falta de esperanza, porque creíamos en algún momento que nunca nos íbamos a librar del terrorismo. Eso ocasionó que no hubieran inversiones, que muriera mucha gente, que el país no se desarrollara, que estuviéramos de alguna manera fuera del mundo porque nadie quería venir, nadie quería invertir. Nuestros hijos pensábamos que no iban a poder tener futuro. Es más, yo era una adolescente y mis padres sufrían pensando que en cualquier momento no regresabas a casa, lo que pasó con mucha gente en Tarata. Entonces, sí, yo sé, pero solo para terminar, yo creo que esto es un tema ideológico 100%. Y aclarar, y con esto termino porque sé que no tengo tiempo, que en el Perú no hubo guerra interna. En el Perú hubo un grupo de terroristas, asesinos, genocidas. No hubo guerra interna, que eso es lo que nos quieren vender. Y por último, tampoco terrorismo de Estado. Marco.
Un minuto. Alberto Fujimori está preso por crímenes de lesa humanidad. Es falso. Eso es Está falso. preso por haber violado derechos humanos. Falso. El Congreso servía para que los Colina entraran por la puerta principal y fueran cobijados por el fujimorismo para salir escapándose por la puerta trasera. Los asesinatos de estudiantes indefensos eran autosecuestros y autoasesinatos. Esa etapa ha sido superada, debe ser superada. El fujimorismo tiene que reconocer que esa etapa terrible de la historia que vivimos en el país, como las izquierdas, y nosotros lo hemos hecho claramente, el terrorismo subversivo que nos llevó a esa década de horror, tienen que ser derrotados. Bien. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más terrorismo subversivo. Gracias, Marco. Gran camino por reconciliar el país. Santiago, ¿por qué Ollanta Humala permitió la persecución de los comandos de Chavín de Huántar y no los reconoció como sí lo ha hecho PPK? No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el gobierno que más hizo por los comandos Chavín de Huántar fue nuestro gobierno. Porque ¿Cómo acuérdate, así? porque acuérdate que nosotros conseguimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exculpara de todo tipo de responsabilidad a los 140 comandos. Y se estableció en la propia sentencia de la Corte Interamericana que habían realizado de manera subrepticia los famosos gallinazos, porque la comisión, que la etapa previa a la Corte, había dicho que estaban involucrados y querían que se juzgara a los 140. Acuérdate que hubo una coordinación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que quisieron interpelar en ese momento al ministro de Justicia, que si mal no recuerdo era Jiménez Mayor, pero se estableció que esta coordinación era justamente para salvarle justamente el pellejo a los comandos. Gracias, Santiago. Gracias, Marco. Gracias, Cecilia. Muchas Espero que gracias. vengan Y gracias a los comandos Chavín de Huántar. Claro que sí. Ah, sí, por supuesto que sí. Ahí estamos de acuerdo Honor todos. y gloria. Tenemos que irnos, le damos el pase a nuestras compañeras en el set central de ATV Noticias. Adelante, Drusila, adelante, Pilar.